Listo, ya. Nada, muy bien chicos, vamos a comenzar. Quisiera adelantarme a algo que van a notar en quizá toda la sesión. Estoy ligeramente gripado, me está molestando la nariz y ligeramente la garganta. Entonces, mil disculpas por el tono que me llegan a escuchar y si se me escucha un poco raro, es por eso. Estoy respirando mal, me estorba. Pero ni modo, vamos a hacer su clase. Entonces, nada, vamos a comenzar con el mejoramiento del semestre pasado. Sí, el mejoramiento del semestre pasado, el primer pago de 2025. Y tenemos esta pregunta de aquí. En esta, las teóricas tienen ya las respuestas planteadas, pero obviamente vamos a justificarlas y a descartar las demás. Entonces, nada, revisamos. Tenemos un cilindro sólido, una esfera sólida, pero ahí está intentando entrar, ya. Un cilindro sólido, una esfera hueca y un aro que descienden desde el reposo por una pista semicircular desde una altura h. Nos dicen que la pista es áspera y permite que todos los objetos puedan rodar sin deslizar. Todos los cuerpos tienen igual masa, m y radio r. Determine cuál de los objetos alcanza la altura máxima en el lado derecho. Y nuestra respuesta es que todos llegan exactamente a la misma altura. ¿Por qué? Vamos a revisar. Vamos a plantear que, como nos dicen que llegamos a una cierta altura, entonces esto lo estaremos resolviendo a través de energía. No sabemos que esa es una de las formas más sencillas de. Entonces, planteando un nivel de referencia y igual a cero aquí debajo, nosotros diríamos que inicialmente nuestro objeto, que estaría representando a cualquiera de todos estos, tiene una altura inicial h, de forma que su energía mecánica en el punto inicial es simplemente energía potencial gravitacional. Veríamos que, otra vez, partiendo del hecho de que está en reposo, su energía cinética translacional es cero y su energía cinética rotacional también va a ser cero. Por otro lado, nosotros no conocemos cuál alcanzará la altura máxima en el lado derecho. No sabemos si es que uno se va a quedar aquí, uno acá, o a lo mejor uno sí llega hasta la parte de arriba. Como nosotros no tenemos certeza hasta dónde va a llegar, vamos a poner una altura h final arbitraria. Entonces plantearíamos esto, h final por este lado. Y eso nos permite analizar qué es lo que tenemos del lado final. Antes de hacer análisis, diríamos que así como tenemos tres energías en la parte inicial, tendríamos tres en la parte final. Entonces las planteamos por aquí y empezamos a revisar cosas, condiciones. Recordamos de primer parcial desde pre y de colegio que cuando las cosas llegan al punto más alto es porque ya no pueden seguir subiendo. Como les he dicho desde primer parcial, yo para decir que tengo una partícula que llegó a la parte más alta de su movimiento parabólico, digo que la velocidad en y es igual a cero. Y tiene que ser igual a cero porque si yo tengo todavía un pedacito en y, esta cosa va a querer seguir subiendo. Si es que en cambio tengo una velocidad en y que va hacia abajo, implica que esta cosa ya cayó, ya se movió hacia abajo, ya pasó a su altura máxima. Entonces, por eso, obligadamente, para llegar a una altura máxima, nuestra velocidad vertical debe ser de cero. En este caso, veríamos que por el hecho de estar rotando y estarse moviendo en una superficie inclinada, su velocidad tangencial siempre va a ser eso, tangencial a la trayectoria. De esta velocidad veríamos que siempre y cuando ella exista, es como esta partícula, ella sí va a poder seguir subiendo. Para yo decir que ya no sube, tengo que matar a esta velocidad translacional. Entonces, este término se tiene que hacer cero. Por otro lado, nos están diciendo que los objetos pueden rodar sin deslizar, por lo tanto se cumple la relación de no deslizamiento, la condición de no deslizamiento. Entonces tendríamos esto aquí. Por lo tanto, si nuestra velocidad translacional es cero, obligatoriamente nuestra velocidad angular también es cero. Entonces no tenemos cinética rotacional. Y verán que en nuestra bella ecuación nos queda esta forma, lo cual nosotros podemos relacionarlo a través de cómo se conserva la masa. Entonces la gravitacional inicial va a ser igual a la energía gravitacional final. Por lo tanto, masa gravedad altura inicial va a ser igual a masa gravedad altura final, donde como podemos ver se cancelan los términos de masa y gravedad porque estamos hablando de la misma masa y de la misma gravedad siempre, y nos queda entonces que la altura final es igual a la altura inicial. Noten que a mí no me importó jamás evaluar los momentos de inercia porque se están cancelando, se cancelan aquí, mueren, no me interesan. Entonces, como yo no estoy dependiendo de la respuesta del momento de inercia, entonces esto implica que esta respuesta es válida para cualquiera de los cuerpos que están analizando
Y por eso es que no llega ni primero el cilindro, ni la esfera, ni bueno, la otra esfera, ni el aro, sino que todos llegan exactamente a la misma altura. ¿Para qué nos dan los momentos de inercia entonces? Por un lado, para confundirlos y para aprovechar esta noción incorrecta que tienen algunos de el que tiene mayor momento de inercia se opone a moverse. No, recuerden que se opone a cambiar su estado de rotación. Le cuesta más, pero así como le cuesta más acelerar, también le cuesta más desacelerar. Vamos a pensarlo como un escenario simple. Vamos a tener un par de colinas conectadas y en una de ellas tenemos, pero en ambas tenemos un camión y una bicicleta, mismas alturas iniciales. ¿Qué es lo que veríamos de cada una de estas dos? Obviamente, asumiendo todas las cosas ideales que podamos imaginarnos, vamos a decir que su velocidad en este punto va a ser la misma, tanto la bicicleta como la del camión. ¿Qué es lo que quiero que se note aquí? Que obviamente el camión le costó acelerar, pero aceleró, llegó a tener una velocidad por aquí abajo. Pero asimismo, como el camión ya tiene una velocidad grande, él va a querer subir, le cuesta desacelerar. Y lo mismo con la bicicleta. Ella ya adquiere una velocidad, ella va a tener una velocidad, va a querer seguir subiendo. Y la inercia simplemente nos diría a cuál nos cuesta más frenar. Pero eso, volviendo al ejercicio, concluimos eso de aquí. Todos llegan exactamente a la misma altura por análisis energético. Y noten algo más, en ningún momento me interesó analizar qué es lo que sucede en la parte más baja, porque no me preguntan qué pasa en la parte más baja. Entonces, tienen que aprender a centrarse en la pregunta específica. Tengo datos al inicio, me piden cosas al final. Relacionar solamente esos dos y el medio es relevante. Si no hay preguntas con eso, Profe, ¿puede dime. volver a explicar el primer ejercicio? ¿Puede volver a explicar cómo si la velocidad translacional también se volvió cero? Ya, sí, como te están pidiendo determinar cuál de ellos alcanza la altura máxima, nos enfocamos en eso, altura máxima. Como les decía, igual que un movimiento parabólico, para que una pelota que lanzas al aire llegue a la altura máxima, debes decir que en ese punto, en tu altura final máxima, la velocidad vertical debe ser cero, porque así ya no tiene más velocidad para seguir subiendo y tampoco tiene velocidad hacia abajo, que implica que ya estuvo en el punto más alto y está bajando. Entonces, para estar en el punto de altura máxima, obligatoriamente la velocidad translacional debe ser cero. Y como decía, por la relación de no deslizamiento, si la translacional es cero o la de centro de masa es cero, entonces la angular también es cero y por eso matamos a los términos energéticos de este lado. ¿Ya? Espero que sí. Entonces, vamos a ver este otro. Nos dicen que tenemos una partícula que se mueve en línea recta sobre una superficie horizontal. Está siendo sometida a una fuerza F y nos muestran qué es lo que pasa si nosotros tenemos algunos perfiles para esa fuerza F. Conociendo eso, nos dicen que vamos desde 0 hasta 2 metros y nos piden conocer en cuál de estos cuatro escenarios la partícula experimenta mayor cambio de su energía cinética durante ese desplazamiento. Muchas cosas rebuscadas, vamos a ver qué es lo que se puede hacer. Estamos viendo que los gráficos son de fuerza versus posición y nos están hablando de energía cinética. Claramente estamos en el tema de energía y trabajo. Entonces recordamos, ¿cuál es la relación entre fuerza, desplazamiento y trabajo? El área bajo la curva, la integral de fuerza. Entonces, lo que nos tocaría ver es, primero, cómo se relaciona este trabajo, que ya estamos identificando que es el área bajo las curvas, con la energía cinética. Y recordamos que existe para esto un teorema. Y ese teorema sería el teorema de trabajo de energía, donde nos dicen que el trabajo neto va a ser igual a el cambio de energía cinética. Conociendo eso, volvemos a leer el problema. Nos dicen que sobre esta partícula actúa una única fuerza. Entonces, como esta es la única fuerza que actúa, ella va a hacer todo el trabajo neto del sistema. Recordamos a su vez, trabajo neto no es nada más que la sumatoria de todos los trabajos de las fuerzas que existen en el sistema. Si es que solamente hay una, entonces ni modo, trabajo neto es igual al trabajo de esa única fuerza. Y por relación de continuidad, entonces diríamos que el cambio de energía cinética va a ser directamente al trabajo de esta fuerza, que como ya dijimos, esto es simplemente el área bajo la curva de nuestras funciones. Entonces, la pregunta
pasa de ser a cuál tiene el mayor cambio de energía cinética, básicamente a cuál tiene el mayor área por ahí debajo. Notarán que no nos están dando una función como tal para evaluar, a pesar de que ustedes puedan decir que, por ejemplo, esta aquí sería una cuadrática. Tengo altura 2, pero altura 4, aquí altura 2 y obviamente 2 al cuadrado nos da 4 cuadra. Tengo 1, lo llevo al cuadrado, va a ser 1 cuadra también. Entonces, podemos decir que esta fuerza es x cuadrado, pero no importa, porque notamos que las escalas horizontales y verticales, bueno, las horizontales más que nada, son iguales para todos. Entonces, esto lo que nos dice es que yo puedo simplemente hacer estimaciones de qué tanta área tengo aquí y acá. Por ejemplo, revisemos una comparativa entre el primer gráfico y el segundo. Vemos que para el segundo yo tengo dos secciones. Tengo una sección positiva y una sección negativa. Y si bien estamos diciendo que el trabajo es el área, recordamos que cuando tenemos áreas positivas y negativas nos toca cancelarlas. Entonces, aquí nomás veríamos. La primera tiene toda su área positiva, es una perra área inmensa, mientras que la segunda tiene aparentemente menos área, pero no solamente menos área, tiene dos partes, una positiva y negativa. Entonces, entre estas dos se cancelan ligeramente, se van a matar. Total. Al ojo, podemos darnos cuenta de que el trabajo de la fuerza uno es mayor que el trabajo de la fuerza 2. Entonces, si tuviéramos solamente estas dos para comparar, ya podríamos decir, la uno hace mayor trabajo que la 2 y esa genera el mayor cambio de energía cinética. Pero bueno, no nos quedamos con esa. Tenemos que ver otra más. Vamos a compararla con la 4. Vemos que en la 4, nuestro eje horizontal está por aquí abajo, nuestra figura está por aquí arriba, tenemos toda este área. Y este área aparenta ser más grande que la de arriba. Ya, aquí habrían problemas de escala. Vamos a revisar. Vemos que perdón, la gráfica 4 es una lineal 1 a 1. Entonces, si es que nosotros respetamos esa escala, veríamos que aquí está contenida la gráfica 4. Pueden ver que la gráfica 4 está metida dentro de la 1. Entonces, aquí podemos decir también que el trabajo de la fuerza 1 es mayor que el trabajo de la fuerza 4. Y notarán que estoy adrede dejando la 3 para el final, porque la 3 es la más importante de todas. Vemos que obviamente la 3 comparte el mismo perfil que la 1, pero ¿qué es lo que la diferencia? En dónde está el eje. Una vez más, para evaluar áreas, recordamos que lo que nos importa es el área entre mi función y mi eje. Mi eje está aquí arriba, aquí está el cero. Es toda esta horizontal de aquí negra. Entonces, nuestra área para la fuerza 3 sería toda esta perra cosa de aquí. Y como ven, sería exactamente lo mismo que está de este lado para la fuerza 1. Y obviamente vemos que esta cosa es más grande que esta sección de acá. Eso nos llevaría a concluir entonces que el trabajo de la fuerza 3 es mayor que el trabajo de la fuerza 4. O al menos su magnitud. Porque estaríamos viendo, esta está en la parte negativa, entonces sería un trabajo negativa, la de arriba sería positiva. Pero noten que no nos interesa el signo. Simplemente nos preguntan, ¿cuál de los siguientes gráficos experimenta el mayor cambio en energía cinética? No me preguntan cuál genera el mayor cambio positivo, sino simplemente el mayor cambio. Entonces deberíamos ver simplemente quién tiene un área más grande. Y esa sería la 3. ¿Preguntas con esto de aquí? O sea, esa gráfica es de fuerza por posición, el trabajo es el área bajo la curva. Sí, es su definición. Recuerden eso. El trabajo de alguna fuerza es igual a la integral de esa fuerza, punto de desplazamiento. Y sí, lo podemos representar como el área, como cualquier integral. Entonces, bueno, ya estamos bien con eso. Vamos a revisar hasta acá, donde nos piden más cosas de energía. Entonces, tenemos un ingeniero mecánico que observa cómo un carro de carga eleva 6 cajas pesadas con una masa total de aproximadamente 800 kilogramos hasta una altura de 3 metros para colocarles en un anaquel elevado. Durante las pasantías, el ingeniero plantea la siguiente pregunta a un estudiante. Si el carro de carga levanta un total de 800 kilogramos a una altura de 3 metros, considerando que las 6 cajas constituyen el sistema, nos preguntan, ¿se conserva la energía mecánica del sistema? Responder, ¿qué sucede?
Para esto, debemos tener en cuenta siempre algo. Nosotros evaluamos energía en secciones, entonces debemos estar pendientes de cuándo estamos haciendo la comparación. En este caso, nos están diciendo que el carro levanta esas cajas a una altura. Entonces, estaríamos haciendo una comparación entre cuando está en el suelo y cuando está arriba. Entonces, bajo esa idea, diríamos que en nuestro escenario uno con las cajas aquí debajo, nosotros tenemos una energía potencial de cero, si es que ponemos y igual a cero aquí, o independientemente de donde lo pongamos, sabemos que cuando las cosas suben, ellas ganan mayor energía potencial. Entonces, lo importante aquí es plantear que la energía mecánica, pero la energía gravitacional uno va a ser menor que la energía gravitacional 2. De aquí vamos a ver qué más nos están planteando. Nos... ¿Qué más nos decían? Bla, bla. Ok, me iba a complicar con un par de cosas más. Aquí nos serviría aplicar un diagrama de cuerpo libre para ver qué es lo que está pasando. Noten que no nos están hablando de velocidades, entonces no tenemos idea de qué suceda con ellas, pero nosotros vemos que tenemos al menos dos fuerzas aquí para este sistema. Tenemos la fuerza gravitacional y, bueno, tenemos fuerza gravitacional. Perdón, estoy pendejo. Ya, mg. Y tenemos la fuerza que las eleva. Sería a la mala una normal. Entonces, nosotros podemos decir que el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a el cambio de energía mecánica. Y recordamos que el trabajo de las fuerzas no conservativas son las fuerzas externas. Y en este caso, la fuerza externa sería la normal. Lo importante aquí respecto a nuestra pregunta. Para nosotros decir que se conserva la energía mecánica, entonces esa diferencia debería ser cero, implicando también que el trabajo de fuerzas no conservativas debe ser cero. Eso nos lleva a dos posibles escenarios. O la fuerza no conservativa es cero, es decir, no existen fuerzas no conservativas o no existen fuerzas externas. O lo que sería también equivalente, decir que el desplazamiento es igual a cero. Pero aquí nosotros vemos, nuestra caja sí está subiendo, sí tenemos desplazamiento. Entonces, como no se cumple esto, debe cumplírselo acá para decir que se conserva energía mecánica. Pero vemos que no es posible tampoco. Si nadie nos sostiene, nosotros nos caemos y lo mismo le pasaría a las cajas. Entonces, viendo que ni el desplazamiento es cero, ni la fuerza no conservativa es cero, entonces implica que esto está mal, este enunciado o este supuesto está mal. Por lo tanto, nosotros tenemos trabajo de fuerzas no conservativas y siempre que existan fuerzas no conservativas, la energía mecánica no se va a conservar. Entonces, por eso nuestra respuesta sería esa de ahí. Siguiendo con esto, podemos analizar las otras opciones. La primera nos dice que se conserva porque no hay fuerzas conservativas y con eso podemos calcular la energía. El que hayan o no fuerzas conservativas no me dice nada de la energía mecánica. Simplemente lo que nos interesa para la energía mecánica es ver si es que existen fuerzas no conservativas. Así que este enunciado está incompleto, le faltan cosas. Revisemos el segundo. La energía mecánica se conserva porque el trabajo de fuerzas no conservativas es cero. Estamos viendo aquí en nuestro análisis que no, que sí existe trabajo porque existe la fuerza y existe el desplazamiento. Y en la última nos dicen que la energía no se conserva porque el trabajo de fuerzas conservativas se anula con el trabajo de fuerzas no conservativas. Eso no tiene nada que ver, eso no molesta. Cuando interactúan las fuerzas conservativas y las no conservativas es para determinar el trabajo neto. Recordamos que entre las muchas formas que tenemos para calcular el trabajo neto, que hace rato vimos una de ellas, que sería la suma de todos los trabajos o el cambio de energía cinética, también podemos decir que el trabajo neto es la suma de las no conservativas con las conservativas. Pero aquí en ningún lugar aparece la energía mecánica. Entonces, esta interacción no es relevante, no nos interesa, entonces se fue, desaparece. Si no hay preguntas con eso, La dígame. energía cinética sería cuando la máquina levanta las cajas. Ahí está la fuerza no conservativa. Ya, nosotros no sabemos qué es lo que sucede con la velocidad de estas cosas. Podríamos asumir que obviamente al inicio están en reposo y como empezamos a subir, para subirla tenemos que inyectarle una velocidad y como ya le estamos inyectando velocidad, tenemos cambio de energía cinética, el cual estaría asociado a esta fuerza no conservativa. Pero hacer ese análisis es un poco más complejo y
tendrían menos justificaciones que lo que acabamos de hacer a través de la normal y este análisis del trabajo. Espero que estemos bien con eso. Y con eso nos metemos a esta parte. Dentro de poco es carnaval y por eso nos hablan de un juguete casero de carnaval. Entonces, nos dicen que esta cosa contiene agua, es un émbolo que es simplemente un pistón, esos pistones de las jeringas, donde tenemos una persona que aplica una fuerza F en el extremo del émbolo, el líquido es impulsado y sale a través de una tubería de sección transversal A, una menor, con una rapidez V, tal como nos muestra en la figura. Entonces, con respecto a los puntos uno y 2 del agua, es correcto afirmar que, ¿qué es lo que nosotros sabemos de este sistema? Primero, por el hecho de estar moviendo un fluido, deberíamos aplicar la relación de continuidad y como ya han hecho seguramente en clases y obviamente en su examen, deberían plantear que el área uno por la velocidad uno es igual al área 2 por la velocidad 2, donde lo que nosotros conocemos es una relación de nombres nada más. Conocemos que área uno es área grande. B1 sería la velocidad que queremos encontrar en este momento. El área 2 sería este área pequeña. Y la velocidad 2 la velocidad v que nos está mostrando por acá. En tal caso, como ya se ha hecho bastantes veces, diríamos que esto nace una vez más del principio de continuidad, donde decimos que esto es igual a caudal y esto es igual a algún valor constante. Entonces, si es que este valor es constante, implica que si mi área disminuyó en relación al punto uno, algo tiene que compensar eso para que la multiplicación sea constante, de forma que la velocidad tiene que aumentar. Por lo tanto, aquí diríamos que si mi velocidad en el punto 2 aumenta en relación a la uno, entonces se cumple que la velocidad uno es menor que la velocidad 2. Y en base a eso podríamos descartar esta opción. Nos quedaríamos con las dos primeras. Y ya conociendo eso, nos tocaría revisar qué es lo que sucede con las presiones y para eso invocamos a la ecuación de Bernoulli. Recordando que para tuberías horizontales, como esta de aquí, nosotros podemos decir que la altura en ese punto es igual a cero. Entonces, nuestra ecuación de Bernoulli quedaría de esta forma. Un medio ρ, velocidad uno cuadrado, ρ de h1, que lo matamos, y tenemos la presión uno. Y lo mismo del lado 2. Tenemos presión 2, ρ de h2, que también lo hacemos cero, y más un medio ρ por la velocidad 2 al cuadrado donde de los términos que nos han quedado y según la comparación que hicimos de velocidades, se cumpliría que este primer término con una velocidad pequeña más la presión uno va a ser igual a la presión 2 más esta parte con la velocidad grande. Y una vez más, Bernoulli se basa también en una conservación de energía. Entonces, todo esto debe ser constante. Por lo tanto, si mi velocidad aquí es más grande que la velocidad uno, esto tiene que verse compensado de alguna forma. Y la forma sería decir que la presión 2 la presión en el punto 2 es más baja que la presión del punto uno. Y eso es algo que tiene sentido. Si nosotros le metemos la fuerza del lado uno, recordemos que la presión es análoga al trabajo. Entonces, yo estoy metiendo fuerza a este lado, estoy metiendo trabajo de este lado. Por lo tanto, mi presión aquí debe ser más grande. Y en términos energéticos, si yo le meto más energía al inicio a algo, yo voy a ver sus resultados al final. ¿Y qué es lo que vemos al final? Vemos que la velocidad es mucho más grande al final y el resultado de que yo estoy haciendo cosas aquí, estoy empujando de este lado para generar algo grande de el lado de salida. Entonces, nada, eso nos llevaría a la opción correcta que es la B, velocidad menor y presión mayor. Si no me preguntas con esto, podemos avanzar y tendríamos como tal ya los ejercicios de desarrollo, donde tenemos esta cosa fea de aquí. Así que vamos a verla. Tenemos una rampa que sirve para entregar cajas con equipo de gimnasio. Se requiere garantizar que cada caja se detenga justo antes de llegar al final del plano inclinado. Y nos dice que cada caja parte desde la cima con una rapidez de 1.8 metros por segundo. La rampa tiene una cierta inclinación respecto al horizontal y nos dicen que para frenar las cajas se instalará una sección rugosa de longitud de L en la parte inferior de la rampa. Como podemos notar, el coeficiente de fricción es variable, no es constante. Nos están dando el valor de esa C
Y nos dicen que nosotros medimos esto, a ver, medimos la X para la fricción desde el inicio de superficie rugosa, desde arriba hacia abajo. Conociendo la distancia total que recorren las cajas sobre el plano inclinado es de 10 metros, y entonces con eso hay que encontrar qué sucede con el trabajo realizado por la fuerza de fricción y luego encontrar la longitud L de esta fuerza de fricción. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Similar al primer ejercicio que hicimos, nos toca revisar qué es lo que me están pidiendo como tal. Yo tengo un punto inicial, tengo un punto final. Entonces, vamos a enfocarnos solamente en esos y ya, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos, a ver, ya, parte por parte, pero me quería meter en la resolución numérica del segundo literal. Ya, la primera, una expresión, nos pide generar una ecuación. ¿Qué es lo que sabemos? Nos dicen que debemos encontrar una fórmula para el trabajo de la fuerza de fricción y a falta de imaginación simplemente tomamos la definición. Sabemos que el trabajo de cualquier fuerza, en este caso de la fricción, es igual a la integral de la fuerza y el desplazamiento. Nosotros, como podemos ver, encontraríamos que cuando la caja esté bajando, ella entre en la zona rugosa, ella va a sentir la fricción para la izquierda, no para arriba, mientras que ella sigue moviéndose hacia abajo. Entonces, visto esto, diríamos que este producto punto va a ser negativo y nos quedaría menos la integral de fuerza y por el de R. No, ya el signo se fue, me interesa ahora saber qué es lo que sucede con esto. ¿Qué pasa con la fricción? Veríamos que esta fricción sería de tipo cinético, no, una fricción cinética, porque, digamos, se está deslizando respecto a la superficie. Entonces diríamos que esta fricción es igual al coeficiente de fricción cinético por la normal, ¿no? La ecuación de toda la vida. En este caso, como estamos inclinados, no podemos decir que la normal es igual al peso, así que tocaría encontrarlo. Revisando cosas de primer parcial, diríamos entonces que vamos a hacer el dibujo por acá. Si es que yo tengo mi caja de este lado y tengo mi ángulo de inclinación por acá, entonces recordamos que lo normal siempre sale de la superficie y por amor a Dios, el peso siempre hacia abajo, jamás inclinado. Si lo pone inclinado, mejor retírense el examen en ese momento y nos vemos el siguiente semestre. Pero bueno, teniendo en mente esto, y bajamos aquí la fricción también porque sí, diríamos que para nuestra normal nosotros vamos a trabajar ejes inclinados. Entonces plantearíamos sumatoria de fuerzas en Y y vamos a decir que esto va a ser igual a cero. Diríamos que nuestra sumatoria de fuerzas en este Y inclinado es igual a cero porque vemos que la caja tiene una restricción. Ella solamente se puede mover a lo largo del plano. Ella jamás va a saltar hacia arriba o hacia abajo del plano. Entonces, como ella no es libre de moverse en esa dirección, obligatoriamente decimos que en esta dirección todo es cero. No tenemos velocidad, no tenemos desplazamiento y obviamente tampoco aceleración. Por lo tanto, nos quedamos con esta ecuación. Y de aquí simplemente plantear las cosas. Tendríamos que nuestra normal está positiva, la fricción está enteramente en el otro eje, entonces aquí no aparece la fricción. Y siguiendo, veríamos que ni modo, el peso está en la dirección contraria, pero no todo el peso, sino una componente, la cual a través de trigonometría, como ya habrán hecho muchas veces, vamos a decir que es el peso por el coseno de ese ángulo. Por lo tanto, reemplazaríamos esta expresión de este lado y nos quedaría que nuestra fricción es igual a Mu por masa, gravedad y coseno del ángulo. Y es justamente algo que nos pedían por acá, me parece. Ah, no, miren, en la primera nos piden conocer la expresión ya del trabajo de la fricción. Pero como yo estoy medio malito, estoy pendejo, estoy ligeramente afiebrado. Entonces, a ver, esto nos va a servir para terminar de encontrar la longitud L. Pero ya, para esta primera parte lo que necesitábamos hacer era entonces meternos con el flujo de energía. Bueno, vamos a terminar con esta idea. Diríamos que el trabajo de la fricción va a ser igual a menos mu mg, bueno, menos la integral de mu mg, coseno del ángulo y por dr, de donde podemos sacar cosas constantes. En este caso, vemos que la masa ni la gravedad van a cambiar, tampoco el ángulo. Lo que sí está cambiando es este coeficiente por la relación que nos dieron arriba. Entonces tendríamos que esto va a ser 2x y por d.
X. Por último, tendríamos los límites, nuestro límite inferior y nuestro límite superior, que por ahora no lo conocemos y de hecho no lo vamos a resolver todavía, porque eso ya sería parte del segundo literal. Ahora sí, respecto al primero, y reitero, perdón por darme vueltas, estoy medio pendejo, vamos a resolver el flujo de energía aquí. Dijimos que nosotros tenemos nuestro punto inicial y tenemos nuestro punto final por aquí abajo. Entonces, ¿qué es lo que sabemos que existe entre estos puntos? Primero, energía, porque estamos en ese tema. Entonces, hacemos lo más básico de toda la vida. Primero, hacer dibujo. Perfecto, el dibujo ya está hecho. Ya con el dibujo, eh, chicos, ¿quién intentó compartir pantalla? Sí, sí, cuidado, no la hagas, por favor. Pensé que se me fue el internet que se pone estúpida la pizarra ahí. Ya, estamos aquí de vuelta. Muy bien, entonces nada, diríamos que ya después del dibujo y ubicar la masa ahí, ponemos en donde está la masa, en el punto más bajo, ahí ponemos y igual a cero. Y con eso diríamos entonces que en nuestra energía mecánica final, compuesta por energía gravitacional final, energía cinética translacional, y bueno, no rotacional en este caso, tenemos estos dos términos nada más, donde por la elección que tenemos para el sistema de referencia, la potencia gravitacional es cero. Y recordando el contexto del problema que es frenar la caja, entonces esto también es cero. Veamos qué pasa al inicio. Al inicio nosotros tenemos una altura, obviamente, respecto a este sistema de referencia. Tenemos también una energía cinética inicial, porque el problema nos decía que sale con cierta velocidad. Y aquí veríamos un pequeño problema. Obviamente lo inicial es cero, lo final es cero y lo inicial es distinto de cero, entonces como tal no las podemos igualar, no se está conservando. Y aquí pueden ponerse a hacer malabares con las ecuaciones que ustedes quieran. Yo me voy con la ecuación más sencilla de toda la vida, que es la ecuación de flujo. Entonces diríamos que los trabajos positivos más la energía mecánica inicial es igual a los trabajos negativos más la energía mecánica final. ¿No? La ecuación que ya he trabajado con ustedes en el primer parcial, donde les decía que aquí en los negativos le metemos un valor absoluto para hacer la vida más sencilla. En el caso, ya conociendo eso, diríamos que trabajos positivos. ¿Hay alguien aquí que esté metiendo la energía al sistema? Vemos que no, la caja simplemente se deja deslizar y en algún momento va a frenar, pero no hay nadie que nos esté empujando la caja en la dirección en la que se mueve. Entonces esto, cero, no hay trabajos positivos. La energía mecánica inicial, ya establecimos de dónde sale. Plantearíamos esto por aquí. Y aquí de este lado, veríamos, ahí está metida nuestra fricción. Entonces, dado el valor absoluto que le estamos poniendo, simplemente vamos a ponerlo como valor absoluto de fricción. Y energía mecánica final, que dijimos que sería cero. Y listo. Así como está planteado, ya tenemos una relación directa entre el trabajo de la fricción y la energía mecánica inicial. Algo a notar aquí, perdón, déjenme ver los datos. Ya. Nos dicen que el bloque recorre una distancia total de 10 metros y esto es importante porque notarán que nosotros no conocemos la altura. Pero aquí se nos está haciendo un bello triángulo donde nosotros no conocemos la altura, pero conocemos que la diagonal mide 10 y conocemos este ángulo. Entonces podemos decir que esta altura es igual a 10 por el seno del ángulo, trigonometría básica. Entonces metemos esto por aquí, terminamos de reemplazar esta parte y murió. Estaríamos encontrando el valor numérico del trabajo de la fricción, solamente evaluando esto. Ahora, esto me deja una duda sobre qué carajo hacer para poner el trabajo de la fricción de esta forma. Creo que para resolver el primer literal nos toca volver a esta ecuación y simplemente desarrollarla, porque ahí tenemos masa, gravedad, ángulo y L. Entonces, vamos a ver qué hacemos con eso y luego lo relacionamos con la ecuación de abajo para encontrar L. Déjenme mover todo esto. Ya. Tendríamos entonces que esta ecuación de acá arriba la podemos desarrollar ligeramente más y ponerla como x cuadrado, 2x cuadrado sobre 2 entre 0 y L.
Y obviamente esto se cancela y al evaluarlo tenemos mg o seno de teta y por L cuadrado. Y esto de aquí sería justamente el trabajo de la fricción, que sería la ecuación que nos estaban pidiendo que hallemos. Entonces, listo, ya está conocida el trabajo de la fricción. Y como ya conocemos el trabajo de la fricción, ahora sí podemos encontrar L, que sería reemplazar esa expresión aquí de abajo. Después de meterle valor absoluto, veríamos que simplemente se desaparece el signo y numéricamente nos tocaría reemplazar estos datos y despejar L. No lo vamos a hacer, la verdad me da pereza, tenemos cosas más importantes que analizar que hacer un simple despeje y evaluación numérica, pero quisiera que noten algo, ¿no? Estas nociones de energía. Nosotros vimos, al inicio tengo energía, al final no tengo energía. ¿Cómo podemos plantear esta ecuación más directo? Simplemente con este análisis. Si yo al inicio del día tengo dinero y al final no tengo, es porque me lo gasté o me lo robaron. Entonces, todo lo que tenía se fue, todo lo que tenía me lo robaron. Y simplemente ahí está, nace la relación. Veríamos que otra vez, no hay cosas externas, no tenemos fuerzas raras. Entonces, la ecuación es bastante sencilla de intuir también. Entonces, nada, si no hay preguntas con esto, vamos a avanzar con el siguiente. Noten que iniciamos 16 y ya estamos terminando un ejercicio, un poco más de media hora. Entonces, ajá. Vamos a hacer dos exámenes hoy, si es que hago las cosas rápido. Pero bueno, nos vamos al segundo ejercicio, donde nos plantean que tenemos una pelota de balonmano de 0,06 gramos. Déjame pensar. No sé, me molesta ese numerito tan pequeño. Me imagino que eran kilogramos. Ya, da igual, vamos a revisar nada más. Ya, esa cosita es lanzada directamente hacia una pared con una velocidad de 10 metros por segundo. Noten que es un vector, está ahí. Y eso implica que estaríamos en dirección positiva. Acto seguido, la pelota rebota en dirección contraria con una velocidad de menos 8 metros por segundo hacia el mismo X. Y nos piden conocer qué impulso ejerció la pared sobre la pelota. No sé, vamos a revisar con cuidado lo que nos están pidiendo. Vamos a ver por qué. Hacemos el dibujo, veríamos que la pelota viene con una velocidad y sale con una nueva velocidad, pero lo hace porque está interactuando con algo que sería obviamente la pared que nos están mencionando. Entonces, ¿a qué es a lo que quiero llegar? Noten otra vez la variable que nos piden, impulso de la pared sobre la pelota. Entonces, aquí analizamos a la pelota, porque nos están hablando de qué siente la pelota. Con eso en mente, diríamos que el impulso sobre la pelota, vamos a poner pared sobre pelota, es igual a el cambio de cantidad de movimiento que siente la pelota. Reitero, ¿por qué esto es importante? Porque recordamos que esto es un vector. Y a la mala, yo les puedo poner el ejercicio de otra forma. Tenemos a dos personas que están jugando lanzándose un balón. En un momento, ustedes se distraen, estos son ustedes, y el balón les pega. No les pega en la cara, les duele. Y su amigo, en lugar de ayudarlos, les hace una pregunta. ¿Qué impulso recibiste tú por el balón? ¿Qué va a pasar ahí? Aparte, cuando mandamos al diablo, veríamos. ¿Qué impulso recibí yo? Yo siendo esta persona de aquí, yo vería. El impulso que recibí es el golpe que yo estoy sintiendo y ese golpe está yendo para la derecha. Este es el impulso de la pelota sobre nosotros, sobre mí en este caso, no puedo sobre yo. Pero, ¿qué es lo que siente la pelota? A la pelota también le doy el golpe, pero la pelota siente un impulso en la dirección contraria. Ella siente que nosotros le pegamos y el efecto lo siente ella, el efecto que nosotros tenemos sobre la pelota. Y reitero, como aquí nos piden el vector de impulso, veríamos que eso sí es sensible a el sistema de referencia que ustedes pongan y obviamente lo que está a la izquierda no es lo mismo que está a la derecha. Si nos pidieran la magnitud, ahí sí, da igual, no nos interesa ver estas cosas. Pero, ajá, reitero, deben tener mucho cuidado, y en especial porque van a mejoramiento, les ponen ligeramente más trampas. Entonces,
Volviendo, ya sabiendo que analizamos a la pelota, llegamos a esta ecuación toda sencilla, que obviamente la podemos abrir y tenemos masa de la pelota por velocidad final de la pelota menos velocidad inicial de la pelota. Y una vez más recordando que son vectores, donde tenemos masa por la velocidad final que sería esta, con sus menos 8 metros por segundo, y el menos de la ecuación y la velocidad inicial que era de 10, donde al final vamos a tener un total de menos 18 por la masa. Esta masa me parece sumamente pequeña, está algo estúpida, entonces no la voy a reemplazar, pero ajá, nos quedaríamos con esto, perdón, ya nos quedaríamos con esto, y recuerda otra vez que es un vector, lo ponemos en la dirección y sus respectivas unidades, kilogramos, metros por segundos, donde finalmente confirmamos lo que nosotros vimos en un inicio. ¿Qué es lo que sabemos que siente la pelota? La pelota siente un golpe a la izquierda, siente un impulso a la izquierda y por eso este signo negativo debía sí o sí aparecer aquí. Recuerde que el impulso nos permite cambiar el movimiento de las cosas. Entonces, podemos separar este impulso en dos partes. Un primer impulso que detiene la pelota cuando llega a la pared y un segundo impulso que la pared le da para lanzarla de regreso. Y en ambos casos, si la pelota se me acerca a la derecha, para yo frenarla tengo que pegarla a la izquierda. Y si encima la quiero mandar lejos, entonces le pego con más fuerza a la izquierda. Entonces, sí o sí, reitero, esto iba a salir para la izquierda y por eso tenemos el signo negativo ahí. Y bueno, sé que las explicaciones son redundantes para los que sí aprobaron, pero vamos, estamos aquí en esta clase de mejoramiento es por algo. Entonces quiero dejar todo explícitamente planteado. Así que bueno, dicho eso ahí, nada, vemos la segunda parte. Nos preguntan ahora, si es que la pelota permanece en contacto con la pared durante 3 milisegundos, ¿qué fuerza promedio ejerce la pelota sobre la pared? Noten que ya nos están cambiando a quién analizamos. Nos preguntan en este caso sobre la pared. Y noten lo mismo de el enunciado. Nos piden fuerza promedio. Fuerza sigue siendo un vector. Entonces, aquí es donde hacemos esta relación y diríamos lo siguiente. La fuerza que siente, ¿cómo es? La fuerza que hizo la pelota sobre la pared es igual al impulso que le, perdón, y es el impulso que le hace la pelota a la pared, pero esto sobre el intervalo de tiempo, o al menos la fuerza promedio. Entonces, veríamos que por las ideas de acción y reacción y el hecho de que estos vectores van en dirección contraria, entonces la parte de arriba va a ser de 18 y por la masa esta extremadamente pequeña en la dirección y sus respectivas unidades. Mientras que en la parte inferior tendríamos el tiempo. Nos dicen que son 3 milisegundos, entonces podemos ponerlo como 3 por 10 a la menos 3 segundos. Y finalmente hacer la solución a esto. No veríamos que 18 para 3 obviamente se nos hace 6. Y estos menos 3 pasan arriba a multiplicar. Entonces tenemos 6 por la masa y por 10 al cubo en la dirección y kilogramos metros sobre segundos. Y listo. Algo más a anotar aquí y otra vez redundando en estas direcciones de los vectores. Veríamos que esto no es solamente un 6 por masa y 10 al cubo, sino su dirección. Estamos diciendo que esto va a la derecha porque hay un positivo implícito. Entonces, el hecho de que digamos que va a la derecha implica que sí. ¿Qué es lo que siente la fuerza cuando viene la pared de perdón, cuando viene la pelota y le pega? Siente un golpe que va a la derecha. Entonces, estamos bien. Toda la lógica está contenida, todo es un razonamiento circular que sirve. Entonces, nada. Conociendo eso ahí, revisamos la última parte. La pelota que rebota es atrapada por una jugadora que la detiene por completo. En el proceso, su mano se mueve hacia atrás 0,5 metros. ¿Cuál es el impulso realizado por la jugadora sobre la pelota? Veamos qué pasa ahí. Nos están metiendo una variable que sería obviamente esa distancia. ¿Qué sucede con esa distancia? No sucede nada, no importa esa distancia. Otra vez, deben enfocarse en las variables que les piden. ¿Qué me piden? Me piden impulso. Ok, impulso, ¿con qué se evalúa? Con lo mismo que hicimos en la parte inicial. Tenemos masa y tenemos velocidades. Esa distancia de ahí es tal cual un distractor, no nos interesa.
Entonces, plantearíamos que para la última parte es misma ecuación, casi que la misma ecuación. Vamos a copiar, vamos a copiarla y tendríamos en este caso, nos piden el impulso, ¿cuál impulso? Por la jugadora sobre la pelota. Ya, cambiamos quién es el que hace, pero no el que recibe. Jugadora sobre la pelota. Va a ser igual al cambio, va a ser igual al final menos inicial. Y aquí planteamos, ¿cuál es mi velocidad final? Si me están deteniendo, sería una velocidad de cero. ¿Quién es la velocidad inicial? Si no me equivoco, ya, -8 no es la velocidad con la que está regresando. Entonces, reemplazando cuidadosamente el signo, tendríamos -8, y se nos hace simplemente 8 por masa y sus respectivas unidades. Y para la dirección, metros sobre segundos. Y murió. Y otra vez con este razonamiento con el que estoy jodiendo tanto, veríamos que la pelota iba a la izquierda con una magnitud de 8m. Si es que yo quiero frenar a esa pelota que está yendo a la izquierda con 8m, tengo que inyectarle o pegarle a la derecha con los mismos 8m. Y es justamente lo que está pasando aquí. Entonces, listo, los tres literales resueltos. Y reitero, creo que lo expliqué bastante bonito, entonces no deberíamos tener problemas con esto y podemos seguir. Y llegamos al tercer y último ejercicio de este examen, el cual si lo hacemos en 7 minutos, habremos resuelto un examen en 1 hora y tienen tiempo de salir y tomarse algo en Ciudad Coffee. Entonces, ¿qué nos encontramos aquí? Vemos que hay un tanque cerrado que contiene algunas cosas. Tiene aire, tiene gasolina y tiene agua. Nos están dando la densidad de la gasolina. Pero bueno, nos dicen que a este sistema le estamos poniendo un manómetro de tubo en U, donde el lado izquierdo está abierto, la atmósfera. Nos da la densidad del mercurio y la densidad del agua, y con este pedazo pequeño de información nos piden calcular algunas cosas. Entre esas, la presión absoluta del aire que está encima de la gasolina. Y por último, la lectura del manómetro de dial colocado en el fondo del tanque. Es esta cosa de acá. Entonces, primero lo primero, ¿cómo calcularíamos esta presión del aire que está aquí metida? Obviamente nos tocará utilizar el tubo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros conocemos de estos tubos? La teoría nos dice que cuando tenemos estos tubos debemos enfocarnos en un fluido. Aquí en este tubo están dos fluidos. Tenemos mercurio del lado izquierdo y tenemos agua del lado derecho. Entonces nos enfocamos en uno de ellos. Y para ser más específico, en el líquido que está en ambos lados de la tubería. Veríamos que obviamente va a ser el mercurio. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la teoría? La teoría nos dice que esto es como una balanza. Lo que sea que nosotros tengamos del lado izquierdo respecto a presión, va a ser igual a la misma presión que yo tenga del lado derecho. Y para que esta balanza funcione, veríamos que yo puedo o poner un sistema de referencia aquí, desde aquí analizar, o lo puedo subir aquí, que es el último punto donde aparece el mercurio. ¿Por qué podemos hacerlo? Vamos a verlo de esta forma. Nosotros podemos hacer nuestro análisis aquí debajo, así como está. Y déjenme hago una captura con esto ya. Nosotros podemos hacer nuestro análisis ahí. Podemos tranquilamente decir que, como es una balanza, entonces la presión del lado izquierdo va a ser igual a la presión del lado derecho. Donde en el lado izquierdo, ¿qué es lo que conozco que tengo? Tengo tres cosas. Una columna de mercurio de altura desconocida porque estoy poniendo mi sistema de referencia por aquí abajo porque soy inexperto y no sé qué hago, pero no pasa nada, vamos a ponerlo como P mercurio 1. Tenemos adicional una segunda columna cuya altura sí conocemos, vamos a poner presión de mercurio 2. Y aparte, como está abierta la atmósfera, entonces tenemos la presión atmosférica. Mientras que del lado derecho, ¿qué es lo que tenemos? Primero, la misma altura de mercurio. Entonces, presión de mercurio con la altura 1. ¿Qué más nos encontramos? Después de eso, vemos que tenemos un pequeño tramo de agua, pH 2,1, vamos a ponerle también. Y encima de este pequeño pedacito de agua tenemos más cosas, donde esas más cosas serían. Aparte de esta pequeña parte de agua, tengo toda esta otra torre de agua, entonces vamos a ponerla como una presión 2.
pero encima de eso tenemos gasolina, entonces es una presión 3 y encima tenemos la presión del aire. En cuyo caso, pues simplemente seguimos rellenando esto. Sería como tener una balanza y nosotros seguir poniendo una cosa y otra cosa y otra cosa más. Y P aire, ya, ahí, entró todo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con esta balanza que estábamos diciendo? Pues simplemente despejar lo que nos interesa, que en este caso sería la presión del aire. Pero antes de hacerlo, vamos a quitar incógnitas, vamos a quitar términos que no nos sirven. Como dijimos, por nuestro sistema de referencia, todo necio que estuvo aquí abajo, tenemos esta presión de mercurio que no conocemos, porque no conocemos cuánto vale esta altura que nosotros escogimos. Pero veríamos que no influye, no es importante, porque del otro lado de mi balanza tengo exactamente el mismo fluido con exactamente la misma altura, de forma que entre estos dos se matan, y mi sistema va a ser perfectamente equivalente, así es que yo hubiera puesto mi sistema de referencia aquí, en el último lugar en el que existe Mercurio. Para hacerlo más didáctico, vamos a plantearlo de esta forma. Tenemos una balanza simple de... Ash, ya, ahí. De una tabla y un pivote. Nosotros tenemos, no lo vamos a hacer con personas, vamos a ponerlo con cajas. Tengo una caja enorme de este lado y de otro lado tengo dos cajas chiquitas, donde en conjunto entre estas dos ya se mantienen. Pero, ¿qué sucede ahora? Yo vengo y pongo un peso, whatever aquí, pero cojo exactamente la misma cosa y lo pongo de este lado. Y la pregunta sería, ¿esa masita azul que estoy poniendo en ambos lados afecta en algo? La respuesta espero que sea que me digan que no, porque como lo estoy poniendo en ambos lados, se cancela y es lo mismo que estamos haciendo con esta altura estúpida aquí abajo. No me sirve, no hace nada por el balance, entonces se va, murió. Y para evitarnos el problema de ponerla, pongan su sistema de referencia aquí en el último punto donde tienen un fluido. Entonces, nada, a partir de eso ya sería, ahora sí, simplemente evaluar datos, reemplazar números, reemplazar cosas. Para el mercurio, nosotros conocemos qué altura tiene, toda esta altura aquí. Entonces tenemos densidad del mercurio, gravedad por la altura de mercurio y la presión atmosférica, que ya pasando a pascales tendríamos 1.013 por 10 a la 5. Del otro lado, vemos que tenemos dos presiones de agua, entonces ambas tienen la densidad del agua. Tenemos con ambas la gravedad. Y lo único que tocaría hacer sería sumar sus alturas. Aquí tenemos 381 milímetros. Esta otra era 1 metro de agua. Entonces tenemos 1.381 metros de agua. Y aquí, para la gasolina, no me acuerdo, ya, medio metro. Entonces tendremos este lado, más presión de gasolina, que sería densidad de la gasolina. Bueno, ya, gasolina por gravedad y por 0.5. Y ahora sí, más la presión de el aire. Donde, como podrás notar, lo único que no conocemos es justamente esto. Así que esto ya dejó de ser un problema de física, es simplemente problema de calculadora. Algo también a tener en cuenta, por amor a Dios, todas sus alturas siempre en metros. Esta altura del mercurio de 400 y algo debe estar pasada a metros, así como hicimos por aquí esta distancia de el agua. Entonces, nada, finalmente reemplazando esto como 0.457. Ya podrían terminarlo, pero misma historia de hace rato. No quiero perder tiempo con numeritos, esto ya se encargan ustedes si quieren, y podemos enfocarnos en la última parte, que sería la lectura del manómetro de La dial colocado en presión, el fondo del tanque. Dígame. con la presión barométrica, la del literal B, eso habría que asumir que la presión atmosférica es cero, ¿no? No, a ver, este, esta- a este Ah, manómetro lo del está metido al manómetro. final del tanque, ¿no? Entonces, como está metido dentro del tanque, sí te mide algo. Tenemos algunas definiciones para la presión manométrica. La que más se me quedó cuando estuve como asistente del curso de Mr. Velasco es que la presión manométrica te mide la diferencia entre presión atmosférica y lo que sea que tengas adentro. Entonces, vamos a plantearlo de esa forma. Tendríamos esta presión del manómetro. Como estoy diciendo, la presión del manómetro es la diferencia entre lo interno y lo externo. Entonces, identificamos qué es lo que tenemos adentro, qué es lo que va a medir este manómetro. En vista que el manómetro está aquí en la parte más abajo del tanque,
él va a sentir la presión de esta torre de agua de 1 metro, la presión de la gasolina y la presión del aire. Entonces tendríamos justamente esos términos: presión del agua más presión de la gasolina más la presión del aire. Y a todo esto, a lo que sea que nos salga esa suma, le quitamos la atmosférica. Y murió. Esa es la presión del manómetro. Algo importante, recuerden que la ubicación del manómetro importa. Es como cuando en el colegio hacían derrumbes. No, tiraban un pato al piso y encima venía otro pato y otro más y otro más y otro más. El que más sufre es el que está debajo porque está aguantando el peso de todos. Y es lo mismo que pasaría con este manómetro. Mientras que una persona que esté, no sé, el segundo, él no va a sentir tanta presión porque no va a estar aguantando el peso de todos. ¿Y por qué menciono esto? Si les ponen el manómetro acá, entre la gasolina y el aire, ¿qué es lo que deberían hacer? Medir la diferencia entre la presión de gasolina más aire menos la atmosférica de afuera. Porque a él solamente lo están aplastando gasolina y aire. Entonces, ajá, reitero, ya esto es simplemente resolución numérica en base a la respuesta anterior, así que no lo voy a hacer. Y nada, podemos avanzar con el siguiente examen. Espero que todo esté claro. ¿Todo bien con eso de ahí, chicos? Más o menos hay una que otra cosa que no me queda bien claro. ¿Qué cosa? No aproveches hacer la consulta ahora. Ya el día del examen nadie te va a ayudar. Dios mío, no respiro. O sea, lo que me confundió fue lo de la presión manométrica, porque así me habían explicado de que fuera diferente, que la presión manométrica, elegirlo, la presión atmosférica es cero o algo así de presión. Tal vez estoy confundiendo temas con la presión total, presión absoluta, presión manométrica. Tal vez estoy confundiendo cosas. No sé. Se me parece que sí estás mezclando conceptos. Pero como les estoy diciendo, esta es la definición más clara que tuve para presión manométrica. Porque también tenía mis dudas antes de. O sea, la presión manométrica, ¿qué es? Es solo la presión del fluido, es la presión interna dentro de algún contenedor, depende de en qué altura esté. Pero ya cuando Mr. Velasco le explicó a su curso, jodiendo también lo aprendí, fue como, ah, chucha, es eso. La presión manométrica es la diferencia entre la presión que yo tengo adentro y cualquier presión que tenga afuera, que en este caso es la atmosférica. Entonces, nada, esa definición es la que a mí me ayudó y me parece que no es ambiguo. Pero bueno, tendrías que revisar igualmente con tu profesor, que al final es el que te va a calificar, y preguntarle si es que él te va a aceptar esto. Pero, ajá. Siguiendo eso, nada, volvemos a preguntas teóricas. Este, en cambio, es el último mejoramiento de 2024, así que vamos a revisar. Tenemos, donde en un partido de fútbol, el portero patea el balón inicialmente detenido y este adquiere una rapidez de 5 metros por segundo en línea recta a ras del suelo, es decir, va horizontal. Durante el mismo partido, el portero recibe el balón a 5 metros por segundo en línea recta y a ras del suelo, sigue estando horizontal, y lo patea devolviéndolo a 10 metros por segundo horizontalmente. Entonces, tenemos algún politécnico rarito ahí metido y se pone a preguntar por el impulso que siente el balón en lugar de ver el partido. Pero bueno, ¿qué es lo que está preguntando? ¿En qué caso el impulso impartido por el portero sobre el balón tiene mayor magnitud? Sin necesidad de hacer cálculos. Esto sería como lo que mencionamos hace rato. Nosotros podemos partir el impulso en varias secciones. En este caso que hablamos de mover cosas, podemos decir, hay una parte que para frenarlo y otra para ponerle en movimiento. Veríamos que en el primer escenario, vamos a ponerlo así, primer escenario, este primer impulso para detenerlo sería cero, porque el balón ya estaba quieto. Pero sí tenemos un impulso para patearlo. Listo. En el segundo escenario tenemos ambos. Tenemos un impulso para detenerlo y tenemos un impulso para patearlo. Por lo tanto, bajo las mismas condiciones de que obviamente el balón es el mismo, tiene la misma masa y más importante, en ambos escenarios tienen la misma velocidad final, veríamos que este impulso para ponerlo en movimiento, para patearlo de regreso, es el mismo en ambos escenarios. Entonces, si es que yo tengo lo mismo, por aquí le sumo algo más,
Entonces, el escenario 2 va a tener un impulso más grande que el escenario uno. Entonces, nuestra respuesta sería la opción B. Y ya numéricamente para justificar, obviamente pueden plantear las ecuaciones, pero como decía, esta es la parte de razonamiento nada más, lo que quiero que desarrollen esa intuición. Y el otro, pues nada, plantearíamos J1 es igual a masa por velocidad final, que sería la de 10, menos la velocidad inicial de cero. Y listo, tenemos 10 veces la masa del balón. Para el segundo impulso, tenemos, bueno, sistemas de referencia. Vamos a poner que positivo es para la derecha, en cuyo caso esto sería negativo. Ya. Tenemos menos 10 a la izquierda, el balón venía con 5 a la derecha. Entonces, en el segundo escenario tenemos menos 15 veces la masa del balón. Y si nos enfocamos solamente en las magnitudes, como nos están pidiendo, entonces, es más, el segundo escenario tiene mayor magnitud. Y el resto, obviamente, se van al diablo, están mal. La magnitud no es la misma, una vez más, en uno sufrimos más que en otro. Piensen también en eso, en cuándo sufren más ustedes, qué les duele más. ¿Solo patear el balón o que les pateen el balón, ustedes tengan que frenarlo con el patazo y con el mismo patazo empujarlo de regreso? Creo yo que obviamente el segundo molesta más. Y bueno, lo demás no es necesario. Nosotros no necesitamos conocer la fuerza porque tenemos los otros datos. Haría falta fuerza si nos hablaran de el tiempo de colisión para despejar ecuaciones, pero no es necesario. Y la última, bueno, lo mismo, el complementario del anterior. Si es que nos hablan de fuerza, necesitamos tiempo. Si nos hablan de tiempo, necesitamos No, fuerza, pero teníamos datos. Dime, no entendí la explicación que dijo resonando. No, no entendí. ¿cuáles las explicaciones? El que hizo, ay, perdón, el que hice al inicio. Uy, Y esto de acá. Esto no es necesario. Como digo, esto es solamente la intuición que quiero que desarrollen, pero obviamente necesitan una justificación numérica. La justificación sería esta, aplicando las ecuaciones de impulso. Poner que es masa por velocidad final menos velocidad inicial. Como les piden magnitud, simplemente comparar los números resultantes. 15 y 10, obviamente mayores 15. Mm. Podemos pasar a la siguiente y tenemos este escenario. Entonces, nos encontramos un aro, una esfera sólida, un disco y nos dicen que todos tienen distintas masas y radios. Todos ellos ruedan sin deslizarse con la misma velocidad de centro de masa sobre una superficie horizontal y nos dicen que en el camino hay una rampa con fricción que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Si los cuerpos rígidos empiezan a subir también sin deslizarse, entonces, ¿cuál cuerpo llega más arriba por la rampa? Vamos a revisar todo esto de aquí. ¿Qué nos tocaría plantear? Una vez más, nos piden conocer alturas, tenemos velocidad al inicio, entonces esto nos pide a gritos que trabajemos energía. Veríamos que en base a la información del problema donde tenemos fricción, entonces no vamos a perder energía, ¿no? Ya conocemos que la fricción en rotación es necesaria para cumplir la condición del no deslizamiento. Entonces, bajo esta idea, vamos a hacer un dibujo generalizado para todos. Tenemos por aquí un cierto ángulo de inclinación, el de 30 grados, aunque no es relevante. Asumiendo que no todos llegan a la altura máxima de esta rampa, vamos a poner que llegan hasta este punto, con una altura h. Conociendo eso, entonces nos tocaría empezar a plantear qué es lo que sucede en este punto, qué es lo que sucedió antes. Tendríamos igual que hace rato. Al inicio, una velocidad de centro de masa y por la condición de no deslizamiento, tenemos una rotación también. Aquí, cositas, ¿no? Como estuve en la universidad esta semana, escuché que algunos me decían, pero no me dijeron que tenía rotación. Yo, sí, chucha, sé que no te dicen que tienes rotación, pero te está diciendo que ruedan sin deslizarse. Rodar sin deslizarse implica siempre. Si tienes velocidad de centro de masa, tienes velocidad angular por esta relación. Entonces, no es explícito el que tenemos una velocidad rotacional y por ende cinética rotacional, sino es una relación implícita. Una relación implícita que llevan trabajando ya 2 meses. Entonces, por amor a Dios, pongan las dos si les dicen que no hay fricción y se cumple esto de aquí, se ruedan sin deslizarse.
Pero bueno, siguiendo con eso, veríamos que esa es nuestra parte inicial. Para la parte final encontramos que, una vez más, como nos piden hacer una comparación de quién llega más arriba, entonces lo mismo hace rato, diríamos que en este momento la velocidad del centro de masa es igual a cero, así ya no puede seguir subiendo, y dado que esto es igual a cero, y otra vez invocando la relación de no deslizamiento, la velocidad angular también es cero. Por lo tanto, podemos comparar ya directamente las energías aquí en nuestro punto inicial y punto final, donde tenemos energía mecánica inicial es igual a energía mecánica final. Por lo tanto, podemos abrir esta expresión y ponerla con cinética translacional más cinética rotacional es igual a energía potencial gravitacional. Y abrir esto una vez más. Tenemos entonces un medio masa, velocidad del centro de masa al cuadrado, más un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado, y todo esto es igual a masa, gravedad y altura. Teniendo en cuenta que nos piden esto, cuál llega más arriba, entonces nos interesa despejar esta altura. Viendo además que son distintos objetos, entonces los momentos de inercia tienen una distinta ecuación, entonces nos toca abrir este término. Entonces, vamos a hacerlo. Tendríamos un medio más la velocidad al cuadrado más un medio por una constante, masa, radio al cuadrado y velocidad angular al cuadrado. Y el lado derecho, mgh. Recordamos que nosotros podemos decir que el momento de inercia es igual a esto porque tanto para el aro como para la esfera y el disco, todos tienen una relación. Sus momentos de inercia siempre son proporcionales a masa radio al cuadrado. Lo único que varía entre ellos es la fracción que tienen al frente. O es un medio, o es uno, o es dos quintos, o dos tercios, o cualquier otro número. Pero es eso, es una constante que está ahí metida. Y esa constante la vamos a reemplazar en un momento para saber cuál de los cuerpos llega más alto. Por ahora, lo que podemos terminar de hacer aquí es lo siguiente. Primero, cancelar las masas. Veríamos que serían irrelevantes, no nos interesan. Segundo, tenemos esta multiplicación y otra vez por la condición de no deslizamiento. Esto va a ser velocidad al cuadrado. Entonces tenemos un medio de velocidad al cuadrado, un medio de velocidad al cuadrado y c. Entonces podemos juntar estos dos términos y tenemos un medio velocidad al cuadrado por uno más c, y todo es igual a gravedad de altura. Por lo tanto, podemos decir que nuestra altura va a ser igual a toda esta cosa de aquí sobre dos veces gravedad. Y podemos tomar dos caminos, o el camino numérico o el camino de razonamiento abstracto. Vamos a hacer el numérico porque sería lo más sencillo para ustedes y de ahí los obligo a razonar con la respuesta. Como dijimos, dependemos de este valor C. Antes de meternos con las ecuaciones como tal, a ver cuánto vale C para cada una de ellas, veríamos que por la ubicación de esta constante, mientras más grande sea ella, más grande va a ser la altura. Y una vez más, ya veremos por qué. En tal caso, ya conociendo eso, ahora sí, vamos a evaluar C. Diríamos que el momento de inercia de, lo primero, el aro va a ser igual a uno por masa radio cuadrada. El momento de inercia de la esfera sólida, esa es la de 2 quintos. Ya, 2 quintos masa radio cuadrado. Y el disco, que es igual a un medio de masa radio cuadrado. Obviamente, el más grande entre todos es este. Entonces, diríamos que ¿cuál llega más arriba por la rampa? El aro. No es más porque estaríamos reemplazando esta C aquí adentro y murió. En fin, comparamos para todos. No es necesario que realicen la fracción. Y ahora sí, el razonamiento numérico que les decía hace rato. Relacionen estos momentos de inercia con la masa de algún objeto. Tienen para frenar, porque además le estamos frenando algo, tienen para frenar entre un camión y una bicicleta. ¿Cuál es más difícil de frenar y por ende quién va a avanzar más? Obviamente el camión. Por eso es que cuando los camiones se quedan sin frenos, van haciendo un desastre por todo lugar que pasan porque no quieren frenar. Ellos tienen una inercia bastante elevada. En nuestro caso, ¿qué es lo que pasaría? Tenemos tanto a la esfera sólida, el disco y el aro, todos con la misma velocidad, por ende con la misma velocidad angular. Pero ¿qué es lo que sucede? Sus energías rotacionales dependen de esa C. Como el aro tiene un mayor valor de C, él tiene más energía rotacional que el resto. Como tiene más energía rotacional que el resto,
el aro entonces puede entregar más energía para llegar a una altura más alta. Siguiendo con esto, ya para terminar con estas babosadas, tienen tres competidores que van a correr por una colina. Uno desayunó un pan y el otro se pegó su buen encebollado con pan y chifles y todos los juguetes. Solo pensando en eso, en la disponibilidad de energía, ¿quién es el que debe llegar más arriba? Obviamente el que tragó más en la mañana. Tiene más energía disponible para terminar de subir. Y reitero, por eso, aquí sería el aro. Ahora sí, preguntas. Entonces, como el aro tenía mayor momento de inercia, como que iba a, a tomarle más tiempo frenar y así alcanzar más altura. Sí, exactamente. Él, como tiene más momento de inercia, está, está más apegado a esa velocidad, está más apegado a esa energía. No se me ocurre otro término más en este momento. Es más migajero a la energía que tiene y no la quiere soltar. Entonces, él se aferra más a esa energía que el resto y por eso le toma más tiempo frenar y demás. Y bueno, tener cuidado también. Esto funciona aquí porque nos dan un punto de partida, que es el que tienen la misma velocidad todos. Y esto no es lo mismo el primer ejercicio que hicimos, porque aquí, ¿qué es lo que sucedía? Todos estaban a la misma altura. Y en este caso, como no tienen energía rotacional, que no es lo que tenemos en este ejercicio nuevo, aquí, esto es cero para todos, así que no interesa. Por eso solamente nos enfocamos en la potencial. Mientras que en este otro escenario que estamos escribiendo acá, no tenemos cero, sí tenemos una energía cinética inicial. Así que, ajá, revisar esos datos. Pero bueno, podemos seguir con este otro ejercicio. Nos dicen que tenemos el agua salada con una densidad mayor que el agua dulce. Nos dicen que hay un bote que flota tanto en el agua dulce como en el agua salada. Y nos piden conocer qué es lo que sucede con el volumen del bote sumergido en el agua salada. No, ver si es igual, mayor, menor o si falta información para responder. Entonces, ¿cómo resolveríamos esto? A través de algún sistema de ecuaciones. Entonces, para el sistema vamos a hacer un dibujo. Tendríamos que el barco, independientemente del agua en el que esté, se vería de esta forma. Y el barco veríamos que está hundido ligeramente porque tiene un peso que lo quiere arrastrar al fondo. Pero no se va hacia el fondo del mar, o no todavía, porque tiene un empuje. Entonces aquí diríamos, mira, sumatoria de fuerzas en Y igual a cero, positivo para arriba, empuje menos peso es igual a cero, y nuestro empuje va a ser igual a el peso. Bueno, noten que aquí yo no estoy describiendo si estamos en agua salada o agua dulce. Simplemente sabemos que si no se hunde es porque se cumple esta condición. Y aquí es donde viene el insight de la pregunta y el cómo respondemos esto. El empuje, independientemente de en qué cuerpo estemos, en qué fluido estemos, perdón, va a ser igual al peso. Entonces, si es que el peso va a ser igual al empuje tanto en el agua dulce como en el agua salada, entonces entre estos dos empujes deben ser iguales. Y ahí es donde planteamos qué sucede con los volúmenes. Recordando que nuestras ecuaciones de empuje dependen de la densidad de fluido, de la gravedad y del volumen, tendríamos densidad del agua dulce, gravedad por el volumen desplazado en el agua dulce. Y esto va a ser igual a densidad del agua salada, gravedad y volumen del agua salada. ¿Dónde? Vemos que obviamente la gravedad no importa porque está metida en ambos lados de la ecuación. Por lo tanto, para nuestra relación final, tomaríamos solamente las densidades y los volúmenes. Y aquí revisamos. Nos dicen que la densidad del agua salada es mayor que la del agua dulce. Entonces, si es que esta variable aumenta, la otra está obligada a disminuir. Entonces, disminuye respecto a quién? Al volumen del agua dulce. Por lo tanto, ¿qué es lo que diríamos? Que el volumen sumergido en el agua salada es menor que en el agua dulce. Más notaciones o formas de aprenderse esto. Recuerden que el empuje al final lo que está haciendo es alivianar las cosas. Así como que ustedes tengan un trabajo grupal. Ya pasaron esa materia toda asquerosa en el primer semestre, saben a cuál me refiero. Y, o ustedes fueron el líder, o fueron el segundo a cargo, o fueron el parásito del grupo.
Sabrán ustedes qué papel tuvieron ustedes en tal caso. Supongamos que son el líder del grupo. Su carga cuando se aliviana, cuando tiene más personas que los ayudan. Aquí estamos trabajando justamente con eso. Mi carga se aliviana cuando viene la otra variable y ella también aumenta. Y es justamente lo que estaríamos viendo aquí. Entonces, ajá, eso de ahí. ¿Preguntas con este ejercicio? Algo así había escuchado de que el agua salada puede hacer que las más cosas floten porque abarca menos volumen a cada superficie que esté ahí dentro, flotando. No, a ver, hay más cosas que flotan en el agua salada porque su densidad es mayor que la del agua dulce. No podemos tener un montón de plástico, vamos a ponerlo así. Tengo un contenedor, Dios mío, déjenme ver si puedo encontrar el video ahorita. Ya, un video de los Simpsons. No sé si es que desarrolló una idea, sepan cuál es. Sé que no estoy compartiendo YouTube por si acaso, denme un momento. Los Simpsons, langosta. Ya, hermoso, y encontré el clip. Déjeme quitar de compartir la pantalla porque eso es solamente para la pizarra. Ya, pantalla entera. Ok, tenemos este escenario y esto contesta justamente lo que tú estabas planteando. ¿Qué es lo que sucede aquí cuando le da la gana de cargar? ¿Ya? ¿Qué es lo que pasó ahí? Aparte de comer, obviamente es un idiota. Pasó que, como estamos cambiando las densidades, hay objetos que empiezan a flotar y otros objetos que dejan de flotar. Entonces, cuando tú le estás metiendo sal al agua, haces que aumente su densidad. Entonces, ella tiene la capacidad de levantar más cosas porque recordamos que si una cosa flota encima de otra es porque su densidad es menor que la del fluido. No por eso el barco flota. La densidad promedio del barco es menor que la del agua. Y si es que empezamos a aumentar la densidad esa del agua, entonces el barco va a flotar mucho más arriba. Y es por esto, tiene más capacidad de cargar. Pero no solamente el barco, sino a cualquier otro objeto más que esté metido. Entonces, bueno, espero que haya respondido la duda, si no al menos espero se hayan reído con la estupidez de Homero y podemos meternos de nuevo a los problemas. Entonces, ¿con qué nos encontramos aquí? Tenemos la sección transversal de un área de una avioneta, donde podemos ver cómo se mueve el aire alrededor de ella. Nos hacen preguntas respecto a los puntos uno y 2. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos dicen de las preguntas estas y luego ya cómo resolverlo, porque esto tiene una forma muy mecánica de hacerlo. Entonces, ¿no? Nos hablan de la presión en el punto uno, nos dicen que es igual a la presión del punto 2. Ok, con eso ya tenemos un par de ideas, ya veremos qué hacemos después. Luego nos habla más de presiones, luego rapideces, ¿no? La pregunta C. Entonces, esto ya nos despierta una idea. Si me hablan de presiones y de rapideces, debo tener alguna ecuación para relacionarla. Y eso está más claro con los literales de y E. Nos hablan de Bernoulli. Entonces, si no saben cómo resolver este problema, ya tienen una idea. Ya les menciono en Bernoulli, entonces planteen Bernoulli, a ver qué es lo que pasa. Tendríamos entonces presión del punto uno, tenemos la parte de velocidad uno, tenemos la altura uno y tenemos al otro lado presión 2, un medio velocidad 2 y ρg h2. Ahora, ¿qué cosas nos tocaría ver? Primero, en este ejercicio no está planteada de forma explícita, otros ya numéricos sí les dicen, consideren que la altura uno y la altura 2 son iguales. Vemos obviamente que no es así, pero lo podemos asumir porque como estamos hablando de un avión, el avión que se mueve, la velocidad del aire es miserablemente pequeña, es de 1,3 kilogramos por metro cúbico. Entonces, este término
casi no estorba. Los términos dominantes son la presión y la velocidad. Por lo tanto, la ecuación de Bernoulli nos quedaría escrita de esta forma. Ya, teniendo eso ahí, veamos qué es ¿Por lo qué? que está pasando. Chicos, ¿qué pasó? Cómo se eliminó lo de densidad y altura? Se supone que la altura no La es la densidad, misma. Amigos. sí, como la densidad del aire es sumamente pequeña, ese término se puede despreciar. Pensemos en dinero. Ya supongamos que tenemos unos $20 y $30 en algún momento del día. Y nos encontramos 10 y 5 centavos. Esos gobiernan el dinero que tenemos. No, ahora, eso, el dinero que tenemos está más influenciado por los términos más grandes que por esos términos pequeños. Entonces, por eso es que podemos quitar esas dos cosas ahí. Entonces, nada, ya siguiendo con eso, veríamos que nos queda pendiente de este juego de variables. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Dos cosas. Se supone que este avión, ¿qué es lo que tiene que hacer? Y es una pregunta algo estúpida, pero creo que me digan que tiene que subir. Entonces, en términos de presiones, si es que el avión sube, es porque él no quiere bajar. Obviamente eso va a pasar, pero ¿por qué lo digo? Cuando hablamos de presiones, recordamos que las presiones nos empujan a todos los lados. Eso es lo que hacen la presión uno y presión 2 en la ecuación de Bernoulli. En este caso, nosotros podemos dividir al avión en dos partes, una parte inferior y una parte superior. Si tenemos una presión uno aquí, al avión lo intenta empujar hacia arriba. Y si tenemos una presión 2 en este punto, es una presión que nos intenta empujar hacia abajo. Entonces, volviendo a cómo el avión debe subir, entonces la presión 2 tiene que ser más pequeña que la presión uno para permitir que suba. Y eso nos lleva aquí en nuestra ecuación. Si es que nosotros decimos que la presión 2 es menor que la presión uno, esto implica una vez más que otro término debe compensarlo. Si la presión disminuye, esto implica que la velocidad es más grande. Entonces, aquí ya podemos terminar de concluir cosas. Entonces, vamos a revisar el problema. ¿La presión del aire en el punto uno es igual a la presión del aire en el punto 2? No, imposible. Si fueran presiones iguales, el avión no tiene razón para subir, así que se fue esta de aquí. Segundo, la presión del aire en el punto uno es menor a la presión del aire en el punto 2. Dios no quiera, si eso pasa, el avión se va al diablo hacia abajo porque tenemos más fuerza que nos manda hacia abajo que hacia arriba. Entonces, no, se cancela eso también. C. La rapidez del aire en el punto uno es igual a la rapidez del aire en el punto 2. Veríamos que de ser el caso, implicaría que estos términos desaparecen y nos quedaría que las presiones deben ser iguales. Entonces, eso también estaría mal. Se fue. Y por último, los dos literales de atrás. Entonces, a verlos. La fuerza que ejerce el aire sobre el ala en el punto uno es mayor que la fuerza que ejerce el aire en el punto 2. Está bien, así sube. Vamos a ver la justificación. Porque la rapidez del fluido en el punto uno es mayor que la rapidez del fluido en el punto 2. Eso estaría contradiciendo lo que estamos diciendo por aquí. Entonces, esto de aquí está mal. Y el otro literal nos dice exactamente lo contrario. La rapidez del punto uno es menor que la rapidez del punto 2. Y eso deriva en el juego de presiones. Así que la respuesta sería la opción E. Finalmente, para atacar un poco más este ejercicio, han habido exámenes, y no me acuerdo si este es uno de ellos. Déjenme revisar rápido. No. Ya, han habido exámenes en los que justamente les ponen un avión, les dan el área del avión y que encuentren cosas, que encuentren con qué rapidez se está moviendo o que encuentren el área que debe tener las alas del avión para hacer que suba o que encuentren la fuerza que lo está levantando. Entonces, ¿qué es lo que deberían hacer en esos casos? Después del lloro inicial y el pánico, deberían revisar qué es lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que yo tengo una presión uno que es más grande que la presión 2 y esto a su vez se traduce también en fuerzas. Entonces, esto implica que yo tengo una fuerza uno mayor que una fuerza 2. Vamos a ver qué es lo que sentiría el avión. El avión podemos decir que es un cuerpo que está en equilibrio porque tiene algunas fuerzas.
tiene esta fuerza uno que lo empuja hacia arriba, tiene esta fuerza 2 que lo empuja hacia abajo, pero a su vez el avión también tiene masa, está gordito, entonces él también tiene un peso. Y es entre estas tres en las que están en equilibrio. Entonces diríamos que la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a cero, positivo hacia arriba. O si está acelerando hacia arriba, mejor aún. Esto no es cero, obviamente. Pero a lo que quiero llegar es a que tenemos que utilizar un puente entre una cosa y otra. Ya estamos viendo que presiones se transforman en fuerzas, o son equivalentes, y con fuerzas nos metemos ya aquí con el diagrama de cuerpo libre. Pero lo importante y lo único que estaría faltando es cómo hacemos esta relación. Y sería simplemente recordando. La definición de presión es que es igual a la fuerza sobre área. Y por eso les mencionaba el área de las alas de los aviones. En una vista inferior y suponiendo que el dibujo me sale bonito, tenemos ya, ese sería el cuerpo principal del avión. Aquí tenemos la foto de un ala, la foto de otro ala. Entonces, esta área va a ser el área combinada de ala uno y ala 2. Por lo tanto, las fuerzas estas, fuerza uno y fuerza 2 no son nada más que sus respectivas presiones por ese área. Y murió, de ahí como digo, hacen el espejo lo que sea que necesiten. Pero todo radica en esta bella ecuación de Bernoulli. Si no hay preguntas con eso, y bueno, no resolución acá porque no tenemos datos, podemos avanzar con lo siguiente, donde tenemos esta figura. Nos dicen que tenemos un anillo P de masa de 50 gramos, el cual está en un alambre liso que forma una circunferencia en el plano vertical. Nos dan un radio de 20 centímetros. Si es que el anillo gira por el alambre debido a la acción de una fuerza tangencial que genera una rapidez angular de, ven la expresión ahí, donde el ángulo medido por la horizontal en el sentido antihorario, como se muestra en la figura. Básicamente nos dan desde dónde medimos ese ángulo θ. Así que, conociendo esa expresión toda asquerosa, nos piden conocer, pero nos piden realizar el diagrama de cuerpo libre del anillo en la posición mostrada en la figura. ¿Qué siente el anillo en ese momento? Entonces, primero lo primero, vamos a hacer una captura de esto. Ya. ¿Y qué siente el anillo? Nos dijeron que el anillo tiene masa, entonces, como siempre, y reitero una vez más, por amor a Dios, el peso siempre hacia abajo. Acto seguido, ¿qué más hacemos? Vemos que obviamente está sintiendo una fuerza que le intenta jalar, pero noten algo más. No nos dijeron que este alambre siente una tensión, no tiene una cuerda, no tiene un resorte. Entonces, a priori, este anillo debería simplemente largarse con una fuerza que lo esté jalando esa. Pero debería simplemente largarse en la dirección de esa fuerza. Pero no lo hace porque está dentro de un círculo. Nos dicen que está dentro de un alambre circular. Entonces, ¿qué es lo que hace ese alambre que evita que nos vayamos? Pues nos retiene, evita que justamente escapemos. Ya en primer parcial les puse partes de la película de Los Simpsons, ¿no? Cuando Homero está en la esfera de la muerte con la moto. Y les dije, ¿qué pasa? Homero, como está acelerando aquí con la moto, él quiere salir de la esfera, pero como la esfera lo contiene, ella evita que salga y esto implica que la esfera le está dando una normal hacia adentro, lo empuja constantemente para que siga transformando su movimiento en un movimiento circular. Y lo mismo estaría pasando aquí. Mi anillo se quiere largar, pero no se larga. ¿Por qué? No se va porque justamente este alambre nos está impartiendo una normal hacia adentro. Y listo. Con esto ya tenemos todo lo que nos pide el diagrama. No hay más información que sacar ahí. Después de esto, ya nos tocaría ver qué es lo que pasa con esta fuerza cuando el anillo está en el punto más bajo de la trayectoria. Para esto, vamos a hacer el diagrama cuando el anillo está ahí, a ver qué siente. Tendríamos que, nuestro anillo está aquí colocado. Una vez más, tendríamos nuestro peso hacia la parte de abajo. Tenemos una normal que nos jala hacia arriba. Y veríamos que la fuerza, por el hecho de ser tangencial, cuando lleguemos a este punto, va a ser una fuerza horizontal. Teniendo la fuerza ahí ubicada, vamos a ver qué hacemos. Nos piden conocer su magnitud, entonces tenemos dos caminos a seguir. O nos manejamos con este dato que nos están dando o nos metemos con la sumatoria de fuerzas en X. Vamos a ver qué pasa si escogemos el camino sumatoria de fuerzas en X.
Si hacemos eso, diríamos sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a masa por aceleración en X, positivo derecha. Tengo fuerzas igual a masa por aceleración en X. ¿Logramos algo? Obviamente no, nosotros no conocemos qué es esto. Entonces, veríamos que como este no es el camino, nos toca ver por qué nos hablan de una velocidad angular. Veríamos, estamos en un movimiento circular. Por lo tanto, tenemos una rapidez angular. Más importante todavía para la relación con esta fuerza, veríamos que la velocidad angular está implícita dentro de nuestra ecuación de sumatoria de fuerzas en Y, porque por la acción rotacional nosotros tenemos siempre una aceleración hacia el centro del círculo, que en este caso sería una aceleración hacia arriba. Entonces, eso nos obligaría a plantear la ecuación de sumatoria de fuerzas en Y. Entonces decimos, sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa por aceleración centrípeta, positivo hacia arriba, donde tenemos normal menos peso es igual a masa por aceleración centrípeta. De aquí podemos decir que la aceleración centrípeta es igual a velocidad angular al cuadrado por radio, y aquí es donde entra en juego esta relación que vemos por acá. Entonces, a ver, ¿qué hacemos? Tendríamos que ya normal menos el peso va a ser igual a masa por todo esto al cuadrado. En la primera parte, bueno, vamos a poner el radio de frente. Ya en la primera parte veríamos que se va la raíz, nos queda g sobre r. Y en la segunda parte veríamos que esto se eleva al cuadrado. Entonces tenemos uno menos un medio seno al cuadrado. Y algo más que se me está escapando. ¿Qué es lo que nos pide el literal en sí? El literal no nos pide la fuerza F, sino, léanlo bien, nos pide conocer la fuerza que el alambre hace sobre el anillo. Es decir, esta fuerza que no deja que se escape, es decir, la normal. Entonces, lo que nos piden es despeja la normal de esta ecuación. Para lo cual vamos a hacerlo, pero sin antes terminar de arreglar esta ecuación. Veríamos que radio arriba y radio abajo se cancelan. Y este término no es necesario que lo abran porque sería perder el tiempo. Lo que pueden hacer en cambio es revisar con qué lo pueden evaluar. Recordando que el problema nos dice que el ángulo θ lo medimos entre esto horizontal y en donde sea que esté el anillo, veríamos que cuando el anillo está aquí abajo, θ ha dado toda la vuelta y en este caso estaría midiendo 270 grados. Por lo tanto, pueden evaluar cuánto vale el seno ahí, que si no me equivoco sale -1. Por lo tanto, esta expresión sería igual a 1 más un medio y podemos terminar con este ejercicio. Tendríamos entonces, normal va a ser igual a este peso que se suma con mg por esto de aquí que nos daría 3 medios y todo el cuadrado. Para finalmente, obviamente, terminar de resolverlo y muere el ejercicio. Pero eso, ven que en 6 líneas hemos resuelto este ejercicio que parecía estar feo. Si es que no hay preguntas con esto, vamos a avanzar a uno más. Y obviamente los quedaría a ustedes hacer el reemplazo numérico que yo no voy a hacer, pero eso, el problema en sí ya está resuelto. Si no hay dudas, vamos a ver este que no es el último, pensé que sí. Tenemos entonces un cuerpo A de masa de 2 kilogramos que se deja caer desde la parte superior de una rampa circular de 3 metros de radio y choca con un cuerpo B que está en la parte de abajo con 1 kilogramo y en reposo, como nos muestra en la figura. Entonces, despreciando la fricción de las rampas y asumiendo que luego de la colisión los cuerpos quedan pegados, hay que encontrar qué altura alcanza el sistema. Para esto, revisamos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Primero, no podemos utilizar conservación de energía a nivel global, diciendo, sabemos que los impactos pueden o no hacer que se pierda energía. Pero más importante, nos están diciendo que los objetos se quedan pegados, entonces obligatoriamente es un choque inelástico. Y sabemos que lo que caracteriza a los choques inelásticos es que en ellos no se conserva energía. Entonces, por amor de Dios, no pueden hacer energía mecánica. ¿Perdón? Eso sería un choque perfectamente inelástico. Sí, eso es lo que estoy diciendo.
Entonces, por eso no podemos igualar nuestra energía inicial a la final porque simplemente no va a servir. O mejor dicho, es un dependiente de en dónde nos dicen las cosas. ¿Por qué? Veamos. La pelota A obviamente va a bajar. Sabemos que tiene una altura en este momento y planteando y igual a cero aquí abajo implica que tiene energía potencial inicial. Y esa energía potencial se va a transformar toda en energía cinética antes de que impacte la pelota B. Por lo tanto, nosotros podemos ahí sí aplicar conservación de energía porque no ha pasado nada, nada está cambiando las cosas en el sistema. Por lo tanto, vamos a darle nombres a estas cosas. Vamos a poner que este es el punto uno, este es el punto 2 antes del choque, 3 después del choque y 4 cuando lleguen a alguna altura por ahí arriba. Entonces, conociendo eso, diríamos que la energía mecánica en el punto uno es igual a la energía mecánica en el punto 2. Ya, yéndonos de manera directa a las variables que conocemos que están, tenemos masa, gravedad, altura es igual a un medio de masa y la velocidad al cuadrado. Aquí notarán que no estoy poniendo subíndices porque solamente estoy hablando del cuerpo A, entonces debería ser obvio que esta es la masa A y más importante, como es la masa inicial y es la masa final, se va a cancelar. Pero bueno, ustedes tengan cuidado, por amor a Dios, ya he trabajado con personas que me los mezclan o me las suman antes de tiempo. Simplemente tengan cuidado con su evolución temporal. Todavía A no interactúa con B, entonces B todavía no tiene nada que hacer aquí, no aparece. Dicho eso, tenemos gravedad por la altura de A es igual a un medio de la velocidad del punto 2 al cuadrado. Y aquí veríamos que la altura de A coincide con el radio de esta rampa. Entonces tenemos 3G, pasa este 2 al otro lado. Y finalmente podemos sacar una raíz aquí, para así encontrar la velocidad con la que la pelota 2 va a impactar a la pelota 3. Y eso ya nos llevaría a la segunda parte del problema, que sería la parte de conservación de momento. Tendríamos entonces, previo al impacto, velocidad 2. Posterior al impacto, ya tenemos que los dos quedan juntitos y tienen ahora una velocidad 3, donde ahora sí aplicamos nuestras ecuaciones y diríamos que la cantidad de movimiento antes del impacto va a ser igual a, vamos a ponerlo así explícito, 2, va a ser igual a la cantidad de movimiento después del impacto. Y recordamos que esto aplica solo para sistemas, donde nuestro sistema está compuesto por ambos objetos. Entonces, momento lineal en 2 sería la masa de A por la velocidad de 2 más la masa de B por la velocidad que tiene B en ese momento, que es cero porque está en reposo, y todo va a ser igual a masa A más masa B por una sola velocidad después del impacto. De aquí veríamos que esta masa es conocida, esta velocidad 2 es conocida, que podemos poner aquí como raíz de 6 y g. Y de aquí lo importante es que, como una vez más las masas son conocidas, podemos despejar esta velocidad después del impacto. Entonces diríamos que la velocidad 3 es igual a la velocidad 2 por la masa de A sobre la masa de A más la masa de B. Pero reitero, eso ustedes lo pueden calcular y ya sería simplemente un número. Ahora, algo que sí quisiera bueno, decirles a ustedes, no intenten arrastrar expresiones por todos lados. Yo me puedo dar esa libertad, obviamente, porque ya son 6 años que llevo dando esta materia, no tiendo a confundirme tanto que de vez en cuando se haga alguna estupidez, como me lo hicieron notar la otra vez en una grabación, no multipliqué por gravedad, pero bueno, no se arriesguen. Si ustedes ya tienen todos los datos en este momento, metan la calculadora, calculen esto en este paso y ya con este numerito calculado, ahora sí meternos a la parte final. En la parte final, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros seguimos teniendo la rampa circular. Sabemos que según lo que estamos haciendo, nuestra masa combinada en este momento tiene una velocidad 3. Una vez más, ya la calcularon, entonces usen. ¿Qué sucede con esta velocidad 3? Por la geometría que tiene ese sistema, obviamente esa cosa va a subir. Y eso es justamente lo que nos piden conocer. ¿Hasta qué altura nosotros llegamos? Entonces, una vez más, invocamos la conservación de energía porque después de que ocurrió el impacto, nadie más nos da energía ni nos mete energía. Así que
Plantearíamos aquí la energía se conserva entre los puntos 3 y 4 y decimos entonces, la energía mecánica en el punto 4 es igual a la energía mecánica en el punto 3, donde esto sería igual a masa total por gravedad por altura, y esto a su vez va a ser igual a un medio de masa total por la velocidad 3 al cuadrado, donde, una vez más, tenemos ambas masas aquí metidas, no es necesario calcularlas, y finalmente podemos decir que la altura es igual a un medio de 1/2G, y todo por la velocidad 3 recién calculada al cuadrado. Y murió. Con eso estaríamos encontrando esta nueva altura. Ahora, más allá del ejercicio, ya me está molestando más la garganta que hace rato. Entonces, a pesar de que faltan 13 minutos más, chicos, voy a tener que dejarlo aquí. Como digo, me está molestando mucho y siento más ardor en los ojos justamente por la fiebre que mencioné al inicio. Entonces, ajá, lo estaríamos dejando aquí. Voy a hacerles el PDF en este momento. Igualmente nos faltaba una cosita más, que es la misma estupidez que hemos hecho desde un inicio. Plantear qué es lo que sucede con los momentos de inercia. Bueno, en este caso, torques. Creo que no avanzamos con torques hoy, pero bueno, no es nada complicado. Tiene mis grabaciones, tienen las de Paulette y tienen las de Wilmer. Entonces, ajá, em, espero que les vaya bien. No verlos de nuevo en esta materia el siguiente semestre. Y no, ya les estaré pasando eso. Sí, nos vemos en otro momento, chicos. Chao, chao. Hasta la próxima. Que tenga buen día. Dale, gracias, igualmente.